Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Ya conmigo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y fíjate que para el Señor Jesús también había un tiempo perfecto, un tiempo ideal en el cual Él debía nacer. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Y ok, pues ya estamos aquí, ya sabemos por qué Él envió a su Hijo para entregar su vida por nosotros, por amor, para poder restaurarnos y poder disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso, para nosotros, los cristianos, para todo cristiano sobre el planeta, la Navidad tiene que convertirse en la mejor temporada. Pero sabes, en medio de todas las cosas nos hemos vuelto un poquito, ¿cómo lo puedo decir bien?, aburridos en Navidad. Sí, cristianos a veces nos volvemos un poquito aburridos. De hecho, yo sé, hay gente que a veces se molesta porque hay a la iglesia y hay luces prendidas, digamos, de esas de Navidad con adornitos. Bueno, ¿por qué te molestas? O sea, queda uno como, no, pastor, es que eso no es de Dios. Bueno, creo que hay que leer un poquito más la Biblia porque la Biblia dice que todo es de Dios, ¿verdad? Lo que existe, lo que no existe, lo visible y lo invisible, todo ha sido hecho por medio de Él y para Él. Sí, pastor, pero los árboles de Navidad, eso tienen una historia oscura. Ay, sabe, cristianos en los 90 se inventaron una historia o tergiversaron una historia de un pueblo que se llamaba los celtas, cuando realmente fue en Alemania, donde un misionero alguna vez llega a Alemania y se encuentra que hay un roble plantado en medio de una ciudad y que la gente adoraba ese roble. Bien, finalmente a través de la obra de evangelización la gente termina tumbando ese roble y en su lugar plantaron un pino. El pino creció, fue muy bonito, la gente lo adornaba con no lo adornaba con cabezas, porque esa es otra de las teorías, ¿verdad? Que colocaban cabezas de sus enemigos cuando los mataban, colocaban ahí la cabeza de la gente que mataban. O sea, por Dios, ¿quién hace eso? O sea, ni siquiera los romanos, que fueron uno de los pueblos más sádicos de toda la tierra, cometieron ese tipo de cosas. Pero bueno, ok, pero entonces dicen que es así y no, realmente es una historia, simplemente tumbaron un árbol, levantaron otro y en torno a ese lo adornaron con algunos frutos, porque los pinos no dan ese tipo de frutos, y lo adornaron con frutos, fue muy bonito y a partir de ahí empezaron en Alemania a celebrar la Navidad, o en ese tipo de países de Alemania y todo el norte de Europa. Por otro lado está el pesebre. Gente se molesta porque a veces gente pone un pesebre. A ver, ¿qué tiene de problema el pesebre? La gente dice, no, pastor, es que son imágenes. Y entonces son imágenes y las imágenes se pueden adorar y no sé qué. Pero fíjate cómo para algunas cosas queremos ser como anti lo que sea. ¿Es Navidad? No, es un tiempo de no sé qué. No, es un tiempo de... Ay, se vuelve tan aburrido para algunos. De hecho, esta temporada, de verdad es una temporada donde uno empieza a ver, sale cada cosa en televisión, se llenan las plataformas de streaming, se llena de todo, diferentes historias de Jesús y una cosa y la otra. Y es bonito como la gente quiere tomar a Jesús para tergiversarlo, pero finalmente terminan exaltándolo, porque sí, hay gente que se inventa unas historias muy locas, pero ok, así que esas no las vea, ¿verdad? Mejor lea la Biblia. Y pues ahí es donde quiero que nos concentremos hoy, para hablar un poquito acerca de por qué Navidad realmente es la mejor. ¿La qué? La mejor temporada. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11, de ahí vamos a hablar el día de hoy. Y quiero comenzar leyéndolo, ¿verdad? Dice, en esa misma región, ya para ese momento, ya el Señor Jesús ya había nacido, ya estaba en el pesebre y esto y todo lo demás. La otra semana hablamos acerca del nacimiento de Jesús y la familia y todo, ok. Pero aquí ya había nacido. Esto es en otro momento, unos instantes después del nacimiento de Jesús. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos pastores? Sí, por eso es que también dicen que Navidad no cae el 24 de diciembre. Sí, eso es simplemente es un tema de sincretismo en medio religioso y unas cosas y adaptación de fechas, pero Jesús no nació en Navidad porque para ese momento hay invierno y entonces los pastores ya no tienen los animales en el campo, sino los tienen en sus casas, ¿ok? Entonces no fue por esta época, usted no se preocupe, pero igual lo celebramos, ¿ok? No se va, ¿quién no se celebra? No, sea más raro, o sea, no, ya, en serio, es que nos aburrimos de una manera en lugar de poder hablar de Jesús. Pero dice así. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Es curioso cómo a veces las cosas que no conocemos producen temor en nuestra vida, aun cuando muchas veces sean buenas, aun cuando puedan venir de la mano de Dios.
pero fíjate, la gente se llenó de miedo y lo que los estaba envolviendo era algo que debería traer paz a sus vidas, pero ok, la respuesta de ellos fue diferente. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Te acaba de nacer Jesús. Está allí Jesús, está en todo su lío, justamente en el momento del parto, no se puede decir ni siquiera posparto porque acaban de pasar unas pocas horas, está en el momento del parto, todo, así que todo está revolucionado, nadie ha dicho Jesús no había dado su primer mensaje, no, él simplemente era un bebé, no era nada más sino un bebé que acababa de nacer, igual María, José allí, todo el estrés del nacimiento, si de repente alguna partera los asistió o no, bueno, ahí fue el momento del nacimiento de Jesús, pero el primer mensaje del cielo viene directamente de un ángel o viene directamente del cielo. Y el primer mensaje del nacimiento de Jesús que tiene que ver contigo y conmigo es este: no tengan miedo. ¿Cuál es el mensaje? No tengan miedo. ¿Sabes? Miedo nos da a todos. De hecho, es una reacción natural del cuerpo, el miedo. Nos ayuda a protegernos de ciertas cosas, nos ayuda a huir de ciertas otras, pero el miedo está allí, es algo natural, hace parte de nuestra naturaleza. El tema es que aunque nacemos solamente con 2 o 3 miedos, de ahí en adelante comenzamos a edificarlos, comenzamos a acrecentarlos, les permitimos alimentarse, crecen con nuestra vida y muchas veces todo lo que hemos desarrollado en nuestra vida hasta el día de hoy, nuestra vida adulta, tiene que ver con el miedo. Escúchame. No, o sea, el que todos pasemos por momentos donde nos dé temor es una cosa, pero que llegue el temor y no pase simplemente, sino que llegue el temor y se quede a vivir con nosotros y nosotros nos quedemos a vivir con el miedo y edifiquemos nuestra vida ahí es donde tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el miedo siempre tiende a detener nuestra vida. Lo malo es cuando hacemos del miedo un lugar donde habitar. ¿Por qué? Porque todo lo que tememos termina controlando nuestra vida. Hace parte de ti, o sea, hace parte de ti como ser humano el miedo. Pero la verdad es que el miedo paraliza nuestras vidas. El miedo anula nuestras vidas. El miedo nos cohíbe de hacer cosas aún buenas. El miedo nubla completamente todo lo que tiene que ver hacia nuestro futuro. Por eso creo que este primer mensaje, o sea, cuando el ángel los ve, le dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Porque el miedo es natural sentirlo, pero lo malo es hacernos del miedo nuestro mejor amigo. Hemos crecido en nuestras vidas a través del miedo, a través del temor. Por la razón que sea, porque hemos atravesado circunstancias difíciles tan solo en este último mes o quizás este último año, hemos pasado momentos dolorosos, pero cuando viene el miedo, lo peor de todo es que nos hace pensar que no existe el futuro. Nos nubla completamente en el presente, no pensamos que pueda existir un futuro, entonces vivimos sin esperanza, comenzamos a pensar que todo es malo, que todo es negativo, no podemos pensar bien y simple y sencillamente es porque hemos abrazado el miedo. O sea, ya hemos pasado por otras temporadas de miedo, ya hemos pasado por otras temporadas difíciles, quizá no tan difícil como la que estás pasando ahora, pero sabes, en medio de todas esas temporadas difíciles siempre ha habido un futuro, siempre hemos llegado y hasta el día de hoy hemos podido llegar aún con todo y miedo. Mira, de parte del cielo te lo digo, en esta temporada, aférrate a esto, no tengas miedo, el Señor está contigo. Posiblemente hoy vas a tener que llorar por el presente que estás viviendo, pero déjame decirte algo, el Señor ya ha escrito tu futuro y en medio de ese futuro que Él ha escrito planes de bienestar y no de calamidad para tu vida. Sigue confiando y no tengas miedo, no tengas miedo. De hecho, la Biblia, 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, el apóstol Pablo escribe y dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Que aunque leemos estos versos, no nos damos cuenta que todo esto tiene que ver con una vida práctica, con el desarrollo de una vida normal. O sea, no una vida espiritualizada en todos los sentidos, aunque toda nuestra vida es espiritual, pero tenemos que llevarlo a la vida normal. O sea, el no tener miedo, ¿para qué es? Para todo lo que vivimos, para todo lo que tenemos que hacer, para desarrollar bien nuestra vida. Y cuando dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, es porque uno no puede vivir la vida temiendo. Uno no puede vivir la vida cobardemente. Uno tiene que vivir la vida entendiendo que de Dios siempre recibiremos poder, amor y dominio propio. Siempre lo vamos a recibir así. Ahora, ¿qué pasa con el miedo? Y perdón que me concentre un poquito allí, pero es que el miedo, como tiene miedo,
Pues el miedo no camina solo. El miedo siempre pide ayuda. Y generalmente toda la ayuda que viene con el miedo se convierte en una espiral que tiende a detener nuestra vida. Porque cuando te da miedo, te angustias. Empiezas a sentir emociones contrarias. Y entonces, más allá del miedo, viene que algo peor va a pasar. Cuando viene el miedo, nos llenamos de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué ha sucedido con nuestra vida hasta hoy? Por eso es que una y otra vez, si uno pregunta, ¿verdad? Pensamos que este año se pasó muy rápido, ¿sí? Y que al final no hicimos. ¿Ve? Sigue pensando lo mismo que la semana pasada y la anterior, pero no importa, vamos a quedar aquí con el miedo, porque si has hecho un montón de cosas, que a lo mejor hay algunas circunstancias difíciles, sí, pero no todo ha sido negativo. No me digas que todo tu año ha sido pésimo, que no te has sonreído, que no has tenido buenos momentos, porque yo sé que sí has tenido, y de hecho estás teniendo buenos momentos en esta temporada. Entonces no todo es malo, pero fíjate, como el miedo viene con angustia, viene con incertidumbre, entonces el miedo pensamos, no ha pasado nada. ¿Por qué pienso eso? Porque es un pensamiento colectivo, pero lo llevamos a lo personal. Y entonces el miedo ahora nos mete en soledad. Y pensamos que nosotros somos los únicos seres del planeta a quienes este año no les ha pasado nada. Decimos, no, ¿por qué estoy tan mal? Y empiezo a estar solo y a aislarme de todos. Es curioso. Puedes tener, no sé, 5,000 en tu Facebook. Puedes tener otros 25,000 en tu TikTok o en tu Instagram o en la red que uses. Pero al final te aíslas de todos. Y entonces cuando viene la soledad viene lo peor. Porque llega un sentimiento de tristeza que no existe. Pero fíjate, todo comenzó con el miedo. Todo comenzó con la incertidumbre. No sé qué va a ser de mi futuro. No sé qué va a pasar para adelante. Y empieza todo a que caigas en tristeza. Luego de la tristeza quizás a depresión. Y luego viene un dolor, y un dolor tan complejo que muchas veces nos crea ese ambiente donde decimos que ni siquiera Dios está con nosotros. Si Dios estuviera con nosotros. Y empiezas a recordar todos tus pecados, ¿verdad? Entonces dices, ya sé, Dios no está conmigo porque yo fallé. Dios no me ha ayudado este año porque yo he hecho las cosas mal. Y ya no sabes ni de qué arrepentirte, ni cómo. Porque todo te llevó a eso, soledad, tristeza, ansiedad, angustia, depresión, y al final terminas pensando que no. Te voy a decir algo, el día en que el miedo gobierne tu vida, ese día tu potencial se va a detener. Si te lo digo hacia el pasado, el día en que el miedo detuvo tu vida, tu potencial dejó de crecer. Dejaste de aislarte porque hasta de Dios te quisiste alejar. Está bien, Dios no se ha alejado de ti, no lo va a hacer jamás. Lo que la palabra dice es que nada nos puede separar de su amor, o sea que Dios no se va a alejar de ti, pero tú sí puedes vivir tu vida como si Dios estuviera lejano de ti y entonces dejas de creer y por tanto dejas de crecer cuando comienzas a temer. No es cuando las cosas van mal, porque a veces las cosas van mal en nuestra vida, pero si nosotros seguimos creyendo, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir ¿qué? Creciendo, aún todos achantados, todos aporreados, ¿verdad? Así como que el 2024 nos pasó por encima, así nos aplastó, pero ahí seguimos creyendo. Pero cuando de repente lo único que ha sido es que te machucaste un dedito. Pero ya dices, no, es que te llenaste de ansiedad, te llenaste de temores, que nada que ver y anulaste tu vida y dejaste de crecer en tu vida. Eso es lo que no podemos permitir. Por lo tanto, te lo digo una vez más, no tengas. Alguien escribió un día que en la Biblia habían 365 veces la expresión no tengas miedo, como queriendo decir hay una para cada día. La verdad, créeme, desde que yo leí esa frase me puse a buscar y no he encontrado ninguna traducción que tenga las 365 veces, ni desde las más antiguas, no la he encontrado. Sí he encontrado que la expresión no tengas miedo está más de 300 veces, sí, en la Biblia. No alcanza los 375, no, porque es que fíjate, no puede ser una por día, porque hay días en que tú no solamente tienes miedo una vez, sino tienes miedo 2 veces, es más, y hasta 4 veces, es más, hasta 24 veces, una vez por hora tienes miedo de todo, vives lleno de miedo. Pues escúchame, aun cuando el miedo tenga una causa para quedarse, tú tienes que darle una causa, un porqué para irse. Y por eso es que están las promesas de Dios. Las promesas de Dios son las que nos ayudan para que nuestra vida se sostenga y no tengamos miedo. ¿Qué no debemos tener?
¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros. Porque Dios ha prometido que nos va a cuidar. 1, 2, 5,000. Hay miles de promesas. O sea, ahí sí es que hay miles de promesas, pero con 1 o 2 nos bastan. Mira, te voy a leer una. Te voy a leer una promesa hoy para que tú digas, no voy a tener miedo. Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2. Si escúchame bien, aunque aquí aparezcan otros nombres, tú piensas que esos nombres son el tuyo, ¿ok? Es el tuyo. Escucha bien porque Dios tiene algo para decirte hoy. Dice, pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, el que te formó. No temas, yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, tú eres mía. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Ay, no me digas que no produce paz saber que no importa la situación o circunstancia que estés viviendo, que no importa de repente cómo esté la salud, la economía o la familia, que no importa cómo esté el corazón, saber que el Señor está con nosotros, que Él nos conoce por nombre, saber que somos de Él, saber que aunque pasemos por momentos tan dificultosos como pasar por un río y pensar que nos vamos a ahogar, saber que Él nos va a tener a flote, saber que va a haber momentos que quizá nos sintamos como rodeados por fuego y que nos vamos a quemar, saber que ni siquiera la llama va a arder en nosotros. Eso trae demasiada paz y tranquilidad a nuestra vida. Así que te lo digo una vez más. No temas, no temas. Versículo 10, pero el ángel les dijo, Lucas 2, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que van a llenar de alegría a todo el pueblo. Hemos escuchado, hemos oído demasiadas malas noticias una y otra vez. Hasta el punto de que el corazón se ha venido entristeciendo. Por eso la Biblia dice, hey, no tengan miedo porque les traigo buenas noticias. Por ejemplo, te voy a decir algo. Tú fuiste hecho para Dios y por Dios. Tienes un propósito en tu vida. Tanto así que el amor de Dios no es condicional para nosotros. Dios nos ama incondicionalmente. ¿Qué significa incondicionalmente? Que no hay nada que podamos hacer para que Él nos ame más. ¿Qué significa incondicionalmente? Que nada nos va a separar de su amor. ¿Qué nos va a separar de su amor? Nada nos separa. Eso es maravilloso. A ver, mira, te leo un versículo de estos de contraste, ¿verdad? Que ponen bueno y malo en el mismo versículo. Palabras del Señor Jesús, Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿La tengan en qué? Ahora, una vida en abundancia siempre debe comenzar por una vida con una relación correcta y sana con el Espíritu Santo. Una vida en abundancia no comienza por cuántas cosas tengo. Una vida en abundancia no comienza por cuántas cosas he logrado en mi vida, ni por qué es lo que estoy alcanzando en mi vida. No. Una vida en abundancia comienza por cómo es mi relación con Dios. Porque de repente tú estás tan afanado por las cosas que aunque sea una temporada, y la mejor temporada de todas, que es Navidad, aunque sea una buena temporada y puedas tener muchas cosas, estás al fin y al cabo sintiéndote vacío. O a lo mejor no tienes cosas y piensas que por eso Dios no te ama, que Dios no está contigo. O a lo mejor todo lo que soñabas, por alguna razón, no está hoy. Lo pudiste haber tenido en un pasado, pero hoy no lo tienes. Y entonces vas a comenzar a dejar que tu vida se entristezca, se vuelva grisácea, sea difícil. Por eso es que para poder tener una vida en abundancia, ¿en qué? Tienes que comenzar a tener una vida y una buena relación con el Espíritu Santo. Mira, no tengo ningún problema con lo material, no. Si Dios te da esa gracia de poder hacer riquezas, de poder comprar, multiplicarte, ser muy bendecido, dale. Y ¿sabes qué? Disfrútalo un montón, disfruta eso. Pero igual, si Dios no te ha dado esa gracia, sino tu gracia es más chiquita, ¿verdad? Y no hay problema, pero tienes la gracia de Dios para lo que estás haciendo, igual disfrútalo, por favor. Sé feliz en lo que haces. O sea, alégrate con lo que tienes. Es que no, uno quiere más, sí, pero también ¿por qué queremos más? Porque también culturalmente hemos escuchado todo el tiempo que hay que tener más y tener más y tener más para ser felices. ¿Y de dónde eso?
Por eso es tan importante no escuchar tantas malas noticias. Por eso es importante trabajar en nuestra relación con Dios. Porque cuando trabajamos en nuestra relación con Dios, hallamos propósito para nuestra vida. Yo no encuentro un propósito en Dios. Entonces, hablemos de cómo puede ser un propósito en Dios. Entender que mi pasado ha sido perdonado, lo cual permite que en mi presente esté tranquilo y me permite saber y entender que ni por el futuro ni por la eternidad tengo que preocuparme porque Dios está conmigo. Eso es maravilloso. Ya lo que hay en el medio, conseguir algunas cosas, comprarse una casita, un carro, eso ya es un asunto de trabajarlo aquí, pero que no sean esas cosas lo que se convierta en un motivo de felicidad. Fíjate que el mensaje del cielo en ese día es buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. Ten una buena relación con Dios. Y créeme, ahí es el comienzo de una vida real en abundancia, que es la vida que Dios tiene preparada para ti. Lucas capítulo 2, verso 11. Mira, como les dije, ya había nacido el bebé, ¿verdad? Y ya estaba ahí Jesús, todo el tema del pesebre. La otra semana hablamos de esa otra parte de la historia. Pero hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. Di conmigo, un Salvador. Para Dios, esto es un tema personal. Fíjate que no dice el versículo que envió un maestro, no. Pero Jesús fue un maestro, sí, claro, él enseñaba su vida, era una maravilla la forma como él conocía y entendía, si usamos la palabra moderna para eso, que es una palabra realmente antigua, pero que se ha usado mucho en la última parte de este siglo, que es la palabra cosmovisión. Jesús tenía una cosmovisión, una forma de ver la vida maravillosa y fue la manera como enseñó. Pero Jesús no vino como un guerrero, como un maestro, así como tampoco vino como un guerrero. ¿Sí? Dijo, el ángel no les dijo, les ha nacido un guerrero más grande que Carlomagno. No, más grande que Alejandro Magno, tampoco. No les ha nacido un guerrero así. Les dijo, les ha nacido porque lo quieras o no, tú y yo necesitamos un Salvador. Lo necesitamos un Salvador en nuestra vida. No envió un político, no envió otro emperador, no, envió un Salvador. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que encuentre vida eterna. Necesitamos un Salvador, lo creamos o no. Nuestra elección es entender que necesitamos un Salvador. Haz que Jesús es el Señor de mi vida. Claro, vivas para Él o no. Aún los ateos tienen un Señor. Y ese Señor se llama Jesús. Porque Jesús es Señor de todo y de todos. El otro tema es reconocerlo. Pero cuando lo reconocemos, más allá de ser nuestro Señor, es nuestro Salvador. Es el que recoge nuestra vida en los momentos de angustia. Es el que recoge nuestra vida en los momentos de dificultad. Es un Salvador que nos trata tiernamente, porque tiernamente se entregó a nosotros aún para morir de una muerte tan violenta y tan compleja como la que sufrió Él. Pero es tierno. Pero ¿sabes qué? También entiende de nuestro diseño, porque de alguna u otra manera Jesús, por su profesión, la que heredó de su padre, de José, aquí en la tierra, que fue su papá, pues quien lo crió, ¿verdad? Y entonces José tenía una profesión, un oficio, que era ser un carpintero, un constructor, y Jesús finalmente se convierte en un constructor también, pero de vidas. El alfarero, dice la Biblia. Pero también me imagino que algunos que somos un poquito más complejos necesitan de cincel y martillo para alinear nuestra vida. Un Salvador que sabe por qué pasamos. Un Salvador que tiene muy claro que hay asuntos en nuestra vida, en nuestra alma, que se llenan de tantas malas noticias, de tanto temor, que comenzamos a enredarnos una y otra vez y pensamos que no vamos a salir adelante. Y entonces viene Él con su tierno amor a limpiar nuestra vida, a limpiarnos nuestros ojos y a decirnos, no, vamos, si puedes confiar, si puedes estar tranquilo, si puedes salir adelante. Yo sí estoy contigo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Un Salvador que nos libra de los abismos emocionales de nuestra vida. Sí, porque cuando cosas salen mal, a veces caemos en unos abismos emocionales
tan complejos, tan difíciles. Y lo hace desde aquí, desde la tierra. Nos ayuda desde que estamos aquí. No es un salvador para el cielo, no, es un salvador para que aquí vivamos bien. Les ha nacido en la ciudad de David un salvador. ¿Un qué? También, si tú lo miras bien, el cielo es un lugar maravilloso. Al menos la descripción que hay del cielo en la Biblia es un lugar maravilloso. En lo emocional dice, no habrá llanto, no habrá dolor. O sea, si no hay lágrimas. Juan Luis Guerra lo vio de otra manera y dijo, en el cielo no hay hospital. O sea, ni enfermedad va a haber en el cielo. Por otra parte, Apocalipsis lo describe en el último capítulo, en el penúltimo capítulo, en el capítulo 21, dice, las calles son como de oro, el mar como de cristal, el pañete de las paredes con piedras preciosas. O sea, hablando de una abundancia que vuela a la cabeza, como diciendo, uno aquí estresado, ¿verdad? Sí, uno aquí, en lugar de de darnos cuenta y tener otra perspectiva, no es un lugar aburrido. Te lo digo de nuevo, el cielo no es un lugar aburrido. El cielo no es un lugar ahí todo plano, blanco, donde no hay nada más, ¿no? Además, la Biblia dice que va a haber coros de ángeles cantando todo el tiempo. O sea, pero también va a haber su turno, también va a haber esto. Es más, dice que en la santa ciudad no habrá oscuridad nunca, porque Jesús estando en el trono, Él será la luz que llene todo. O sea, eso suena increíble. ¿Te imaginas que Jesús no tratara con nuestra vida desde aquí, desde la tierra? Que llegara uno allá todo lleno de mañas. Que llegara uno allá todo con su corazón triste. No, este es un lugar alegre. Y uno todo, no, pero yo quiero estar triste. Uno todo resentido, lleno de resentimiento y todo lo que eso trae a la vida. No, es que este es el cielo para los amargados. Sí, esta es como la zona roja ahí. ¿Sí? O sea, qué feo eso. No, es un lugar maravilloso. Por eso el Señor quiere tratar con nosotros. Vuelvo y te digo, es tu decisión y la mía dejar que Él trate con nosotros. Jamás Dios va a violentar tu voluntad para tratar contigo. Jamás lo va a hacer. Por eso es un salvador. Hay cosas con las cuales tú y yo seguimos luchando una y otra vez. Pecados, mañas, dolores, incertidumbres, miedos. Y las abrazamos y no queremos soltarlas. Pero hay cosas que vamos a tener que soltar. Van a terminar ahogando nuestra vida y haciendo que la vida aquí en la tierra sea muy difícil, muy compleja. Una vida en abundancia es también una vida de paz. Pero nosotros sí hay cosas que debemos rendir delante de Dios. Porque necesitamos un Salvador y a veces tomamos versículos como como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decimos, yo todo lo puedo. No te equivoques. Tú todo lo puedes en Cristo. Cristo, o Señor Jesús, no es tu ayudante. Él es tu Salvador. Todo lo puedo a causa de que Él está conmigo. Si no estuviera conmigo, yo no lo podría. Si Él no estuviera conmigo, yo no podría salir adelante. Si Él no estuviera conmigo, no podría atravesar ciertos momentos. Pero hay cosas que tú y yo tenemos que rendir delante de ese Salvador. Todos queremos pasar un mejor tiempo esta Navidad y sin duda alguna arrancar un nuevo año mucho mejor. Pues para eso entonces hay cosas que debemos rendir. La manera en cómo llevamos nuestro hogar, nuestra familia, la manera en cómo educamos a nuestros hijos, la manera en cómo cuidamos de nuestra salud, la manera en cómo cuidamos de nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro cerebro, nuestras decisiones. Necesitamos un Salvador. E insisto, y no me cansaré de decírtelo, ese Salvador es Jesús. No es tu buen ánimo, no es tu buena actitud, no. O sea, todo eso hay que tenerlo, pero eso no es, de ahí no viene tu salvación. No es tu fuerza de voluntad, porque tantas veces, mira, el pan te quita la fuerza de voluntad. Así que tu fuerza de voluntad no es tan grande.
Pero en Cristo es muy distinto. Gloria a Dios en las alturas, decía el ángel, y en la tierra paz. ¿En la tierra qué? Este es un tiempo para vivir en paz. Tiempo para vivir en paz, restaurar relaciones. No solo paz con los que te rodean, paz contigo mismo, paz para reconstruir. Este tiempo vas a tener que enfrentarte a ti mismo para poder enfrentar ciertas personas y no amargarte la vida. Pero este tiene que convertirse en un tiempo de paz. Comencé diciéndote, a veces cristianos somos aburridos con estos tiempos, ¿verdad? Y como son temas religiosos, entonces nos convertimos en religiosos y nos ponemos a discutir que de dónde viene, que eso no está en la Biblia y que no sé qué, en lugar de disfrutar en paz con nuestra familia. Y paz empieza aquí, paz empieza aquí, los pensamientos en el corazón. Pero tranquilo, o sea, no siempre habrá tiempo. A lo mejor esta no es esa temporada, a lo mejor es una temporada donde, no sé, han pasado situaciones difíciles, trabajo, economía, a lo mejor algún duelo en casa y dice, pero no deberíamos celebrar. No, sí, hay una razón para celebrar. Tienes un Salvador, es Jesús. Es un Salvador que te dice, no tengas miedo. Es un Salvador que te dice, hay un futuro a pesar de todo lo difícil que está sucediendo. No tengas miedo. Hay un buen futuro de parte de Dios para ti, pero celébralo. Hablemos de paz un minuto. Dice 1 Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él, hablando de Jesús, está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Tenemos qué? Unos con otros. Esta partecita sí nos gusta. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Pero fíjate en esto. Si vives con Jesús, el resultado es que vivimos en comunión unos con otros. Sí, prepárate, es un buen tiempo para perdonar, es un buen tiempo para soltar esas cargas. Sí, ¿vale la pena hacerlo? Sí, vale toda la pena del mundo que lo hagas. Otro versículo que nos gusta usar solamente la mitad. Hebreos 12:14. Nos gusta usar este. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero el versículo no es así. El versículo dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Busquen qué? Si no hay paz con todos, créeme, no hay santidad. Y por lo tanto, matanga, no vas a ver al Señor. Sí, porque puedes tener una vida súper linda en lo devocional, pero ser el más resentido de tu familia. Pero mira lo que dice acá, me gusta y me devuelvo a Hebreos 12:14. Busquen la paz. ¿Qué dice? No dice oren para que Dios les dé paz. Buscar la paz es tu iniciativa, no es una aparición del cielo, no es una epifanía celestial. Es que siento paz con todos. No es un sentir, es un buscarlo. Un buscar perdón como un buscar perdonar. No malgastes esta temporada que es tan maravillosa. Entonces, ¿qué hacemos esta temporada? No tengas miedo. Recuerda las buenas promesas de Dios, que son buenas noticias. Encuéntrate con Jesús como tu Salvador. Y por favor, vive en paz, principalmente con los de tu familia. ¿Vale? Y así vamos a tener Navidad como la mejor temporada de nuestro año.